María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy, 24 de enero, San Francisco de Sales. San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torres, con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boissy, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el año 1661, y el mismo Papa lo canonizó en el año 1665 a los 43 años de su muerte. En 1878, el Papa Pío IX, considerando que los 3 libros famosos del santo, las controversias contra los protestantes, la introducción a la vida devota y el Tratado del Amor de Dios, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales doctor de la Iglesia, siendo llamado doctor de la amabilidad. Francisco se divertía jugando en el castillo. Le gustaba ir al templo y rezar mirando hacia el altar, y también era muy dado a ayudar a los pobres. Sin duda, había recibido del Espíritu Santo el don de la magnificencia, que consiente en un gesto especial por dar y dar con gran generosidad. Su madre le enseñaba el catecismo y le narraba bellos ejemplos religiosos, y cuando el pequeño Francisco se encontraba con otros niños por el camino o en el prado, les repetía las enseñanzas y narraciones que había escuchado de labios de su mamá. Se estaba entrenando para lo que sería su más preciado trabajo, enseñar catecismo. Su padre, don Francisco, tenía temor de que su hijo fuera a crecer flojo de voluntad, porque la mamá lo quería muchísimo y podía hacerlo crecer algo consentido y mimado. Entonces le consiguió de profesor a un sacerdote muy rígido y muy exigente, el padre de Hague. Este será su preceptor durante toda su vida de estudiante. Era un hombre perfeccionista en sus exigencias. Este preceptor lo ayudará mucho en su formación, pero le hará pasar muchos ratos amargos por exigirle demasiado. Francisco no protestará nunca, y en cambio le sabrá agradecer siempre, pero para su comportamiento futuro tomará la resolución de exigir menos detalles importunos y hacer más amables a quienes él tenga que dirigir. A los 8 años entró en el colegio de Annecy, y a los 10 años hizo su primera comunión junto con la confirmación. Desde ese día se propuso no dejar pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla del colegio. Un gran deseo de consagrarse a Dios consumía al joven, que había cifrado en ello la realización de su ideal, pero su padre, que al casarse había tomado el nombre de Boissy, tenía destinado a su primogénito a una carrera secular, sin preocuparse de sus inclinaciones. A los 14 años Francisco fue a estudiar a la Universidad de París, que, con sus 54 colegios, era uno de los más grandes centros de enseñanza de la época. Su padre le había enviado al Colegio de Navarra, a donde iban los hijos de las familias de Saboya, pero Francisco, que temía por su vocación, consiguió que consintiera en dejarle ir al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas y conocido por la piedad y el amor a la ciencia que reinaban en él. Desde el principio, guiado por su director, el padre de Hague,
Se trazó un programa de acción. Cada semana confesarse y comulgar. Cada día atender muy bien a las clases y preparar las tareas y lecciones para el día siguiente. 2 horas de ejercicios de equitación, de esgrima y de baile. Pronto se distinguió en retórica, en filosofía. Después se entregó apasionadamente al estudio de la teología. Cada día estaba más decidido a consagrarse a Dios y acabó por hacer voto de castidad perpetuo, poniéndose bajo la protección de la Santísima Virgen. Pero no por ello faltaron las pruebas. Vivir en gracia de Dios en aquellos ambientes no era nada fácil. Sin embargo, Francisco supo alejarse de toda ocasión peligrosa y de toda amistad que pudiera llevarle a ofender a Dios, y logró conservar así el alma incontaminada y admirablemente pura. Francisco tenía 18 años. Su carácter era muy inclinado a la ira, y muchas veces la sangre se le subía a la cara ante ciertas burlas y humillaciones, pero lograba contenerse de tal manera que muchos llegaban hasta imaginarse que a Francisco nunca le daba mal genio por nada. Pero entonces el enemigo del alma, al ver que con las pasiones más comunes no lograba derrotarlo, dispuso a atacarlo por un nuevo medio más peligroso y desconocido. Empezó a sentir en su cerebro el pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar, que se tenía que ir al infierno para siempre. La herejía de la predestinación que predicaba Calvino y que él había leído se le clavaba cada vez más en su mente y no lograba apartarla de allí. Perdió el apetito y ya no dormía. Estaba tan impresionadamente flaco y temía hasta enloquecer. Lo que más le atemorizaba no eran los demás sufrimientos del infierno, sino que allá no podría amar a Dios. Pero el remedio definitivo que le consiguió que esta tentación jamás volviese a molestarle fue al entrar a la iglesia de San Esteban en París y arrodillarse ante una imagen de la Santísima Virgen y rezarle la famosa oración de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante tu soberana presencia. No desprecies mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. En 1588 partió para la ciudad italiana de Padua. Su padre le había dado la orden de estudiar abogacía, doctorarse en Derecho. Estudiaba Derecho durante 4 horas diarias para poder llegar a ser abogado. Otras 4 horas estudiaba teología, la ciencia de Dios, porque tenía un gran deseo de llegar a ser sacerdote. Durante su estadia en Padua, dice el mismo Francisco, que lo que más le ayudó fue la amistad y dirección espiritual de ciertos sacerdotes jesuitas muy sabios y muy santos. A los 24 años obtuvo el doctorado en leyes y fue a reunirse con su familia en el castillo de Tuille, a orillas del lago de Annecy. Ahí llevó durante 18 meses, por lo menos en apariencia, la vida ordinaria de un joven de la nobleza. El padre de Francisco tenía gran deseo de que su hijo se casara cuanto antes y había escogido para él a una encantadora muchacha, heredera de una de las familias del lugar. Sin embargo, el trato cortés, pero distante, de Francisco hicieron pronto comprender a la joven que éste no estaba dispuesto a secundar los deseos de su padre. El santo declinó, por la misma razón, la dignidad de miembro del Senado que le había sido propuesta a pesar de su juventud. Hasta entonces Francisco solo había confiado a su madre y a su primo Luis de Sales
y algunos amigos íntimos su deseo de consagrarse al servicio de Dios, pero había llegado el momento de hablar de ello con su padre. Su padre lamentaba que su hijo se negara a aceptar el puesto en el Senado y que no hubiese querido casarse, pero ello no le había hecho sospechar ni por un momento que Francisco pensara en hacerse sacerdote. Después de mucha lucha, pero con el consentimiento de su padre, Francisco se ordenó sacerdote el 18 de diciembre de 1593. A partir de ese momento, se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes con el celo que nunca decayó. Ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres, con especial cariño. Sus penitentes predilectos eran los de cuna humilde. Las condiciones religiosas de los habitantes de Chablais, en la costa sur del lago Ginebra, eran deplorables debido a los constantes ataques de los ejércitos protestantes, y el duque de Saboya rogó al obispo Claudio de Granier que mandase a algunos misioneros a evangelizar de nuevo la región. El obispo envió a un sacerdote en Thonon, capital de Chablais, pero sus intentos fracasaron. El enviado tuvo que retirarse muy pronto. Entonces el obispo presentó el asunto a la consideración de su capítulo, sin ocultar sus dificultades y peligros. De todos los presentes, Francisco fue quien mejor comprendió la gravedad del problema y se ofreció a desempeñar ese duro trabajo. Francisco tuvo que emprender el viaje sin la bendición de su padre, quien consideraba esto una locura. El 14 de septiembre de 1594, día de la Santa Cruz, partió a pie, acompañado solamente por su primo, el canónigo Luis Sales, a la reconquista de Chablais. El gobernador de la provincia se había hecho fuerte con un piquete de soldados en el castillo de Añinges, donde los dos misioneros se las ingeniaron para pasar las noches, a fin de evitar sorpresas desagradables. En Thonon quedaban apenas unos 20 católicos, a quienes el miedo impedía profesar abiertamente sus creencias. Francisco entró en contacto con ellos y los exhortó a perseverar valientemente. Los misioneros predicaban todos los días en Thonon y poco a poco fueron extendiendo sus fuerzas a las regiones circundantes. El camino al castillo de Añinges, que estaban obligados a recorrer, ofrecía muchas dificultades y, particularmente en invierno, resultaba peligroso. Una noche Francisco fue atacado por los lobos y tuvo que trepar a un árbol y permanecer ahí en vela para escapar con vida. A la mañana siguiente, unos campesinos le encontraron en tan lastimoso estado que, de no haberle transportado a su casa para darle de comer y hacerle entrar en calor, el santo habría muerto seguramente. Los buenos campesinos eran calvinistas. Francisco les dio las gracias en términos tan llenos de caridad que se hizo amigo de ellos y muy pronto los convirtió al catolicismo. San Francisco hacía todos los intentos para tocar los corazones y las mentes del pueblo. Con este objeto empezó a escribir una serie de panfletos en los que exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba la de los calvinistas. Aquellos escritos redactados en plena batalla que el santo hacía copiar a mano por los fieles para distribuirlos formarían más tarde el volumen de las controversias. Los originales se conservaban todavía en el convento de la Visitación de Annecy. Aquí empezó la carrera de escritor de San Francisco de Sales, que a este trabajo añadía el cuidado espiritual de los soldados de la guarnición del castillo de Añinges, que eran católicos de nombre y formaban una tropa ignorante y disoluta. Poco a poco el auditorio de sus sermones en Thonon fue más numeroso, al tiempo que los
panfletos hacían efecto en el pueblo. Por otra parte, aquellas gentes sencillas admiraban la paciencia del santo en las dificultades y persecuciones, y le otorgaban sus simpatías. El número de conversiones empezó a aumentar y llegó a formarse una corriente continua de apóstatas que volvían a reconciliarse con la Iglesia. Cuando el obispo Granier fue a visitar la misión 3 o 4 años más tarde, los frutos de la abnegación y celo de San Francisco de Sales eran visibles. Monseñor de Granier, quien siempre había visto en Francisco un posible coadjutor y sucesor, pensó que había llegado el momento de poner en obra sus proyectos. El santo se negó a aceptar al principio, pero finalmente se rindió a las súplicas de su obispo, sometiéndose a lo que consideraba como una manifestación de la voluntad de Dios. Al poco tiempo le atacó una grave enfermedad que lo puso entre la vida y la muerte. Al restablecerse, fue a Roma, donde el Papa Clemente VIII, que había oído muchas alabanzas sobre la virtud y las cualidades del joven sacerdote decano, pidió que se sometiese a un examen en su presencia. El día señalado se reunieron muchos teólogos y sabios. El mismo sumo pontífice, así como Baronio, Bernardino, el cardenal Federico Borromeo, primo del santo, y otros interrogaron al santo sobre 35 puntos difíciles de teología. San Francisco respondió con sencillez y modestia, pero sin ocultar su ciencia. El Papa confirmó su nombramiento de coadjutor en Ginebra, y Francisco volvió a su diócesis a trabajar con mayor ahínco y energía que nunca. En 1602 fue a París, donde le invitaron a predicar en la Capilla Real, que pronto resultó pequeña para la tal multitud que acudían a oír la palabra del santo, tan sencilla, tan conmovedora y tan valiente. Enrique IV concibió una gran estima por el coadjutor de Ginebra y trató en vano de retenerle en Francia. A la muerte de Claudio de Granier, acaecida en el otoño de 1602, Francisco le sucedió en el gobierno de la diócesis. Fijó su residencia en Annecy, donde organizó su casa con la más estricta economía, y se consagró a sus deberes pastorales con enorme generosidad y devoción. Con su abundante correspondencia alentó y guió a innumerables personas que necesitaban de su ayuda. Entre los que dirigía espiritualmente, Santa Juana de Chantal ocupaba un lugar especial. San Francisco la conoció en 1604, cuando predicaba un sermón de Cuaresma en Dijon. La fundación de la consagración de la Visitación en 1610 fue el resultado del encuentro de los dos santos. En 1610, Francisco de Sales tuvo la pena de perder a su madre. Su padre había muerto años antes. El santo escribió más tarde a Santa Juana de Chantal: «Mi corazón estaba desgarrado y lloré por mi buena madre como nunca había llorado desde que soy sacerdote». San Francisco habría de sobrevivir por 9 años a su madre, 9 años de inagotable trabajo. En 1622, el duque de Saboya, que iba a ver a Luis XIII en Aviñón, invitó al santo a reunirse con él en aquella ciudad. Movido por el deseo de abogar por la parte francesa de su diócesis, el obispo aceptó al punto la invitación, aunque arriesgaba su débil salud un viaje tan largo en pleno invierno. Parece que el santo presentía que su fin se acercaba. Antes de partir de Annecy, puso en orden todos sus asuntos y emprendió el viaje como si no tuviera esperanza de volver. En Aviñón hizo todo lo posible por llevar
su acostumbrada vida de austeridad. Por las multitudes se apiñaban para verle y todas las comunidades religiosas querían que el santo obispo les predicara. En el viaje de regreso San Francisco se detuvo en León, hospedándose en la casita del jardinero del convento de la Visitación. Aunque estaba muy fatigado, pasó un mes entero atendiendo a las religiosas. Una de ellas le rogó que le dijese qué virtud debía practicar especialmente. El santo escribió en una hoja de papel, con grandes letras, humildad. Durante el Adviento y la Navidad, bajo los rigores de un crudo invierno, prosiguió su viaje predicando y administrando los sacramentos a todo el que se lo pidiera. El día de San Juan le sobrevino una parálisis, pero recuperó la palabra y el pleno conocimiento. Con admirable paciencia soportó las penosas curaciones que se le administraron con la intención de prolongarle la vida, pero que no hicieron más que acortársela. En su lecho repetía: puse toda mi esperanza en el Señor, y me oyó y escuchó mis súplicas, y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la iniquidad. En el último momento, apretando la mano de uno de los que le asistían solícitamente, murmuró: empieza a anochecer y el día se va alejando. Su última palabra fue el nombre de Jesús, y mientras los circundantes recitaban de rodillas las letanías de los agonizantes, San Francisco de Sales expiró dulcemente, a los 56 años de edad, el 28 de diciembre de 1622, fiesta de los santos inocentes. Había sido obispo por 21 años. El 29 de diciembre, la ciudad entera de León fue desfilando por la humilde casita donde había muerto el querido santo, y era tanto el deseo de la gente de besarle las manos y los pies, que los médicos no lograban llevarse el cadáver para hacerle la autopsia. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el año 1661, y el mismo Papa lo canonizó en el año 1665 a los 43 años de su muerte. En el año 1878, el Papa Pío IX consideró que los 3 libros famosos del santo, las controversias, la introducción de la vida devota y el tratado del amor de Dios, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría. Declaró a San Francisco de Sales doctor de la Iglesia, siendo llamado doctor de la amabilidad. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre forta la dulzura del corazón más afligido. Oración de San Francisco de Sales. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno de verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono de la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro interior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén.